vamos a terminar esta segunda parte del avance y así se va a dar el examen parcial. No con este tema, ¿no? Con esta unidad. Vamos a llevar seguramente unas 2 semanas. Bien, entonces empezaremos con el primer tema de la unidad penal. Los compartimientos del líquido corporal, vamos a hablar del líquido extra, del intracelular, del líquido intersticial, del líquido vascular, conceptos como osmolaridad, presión osmótica, sustancias osmóticamente activas. Bien, entonces lo que nos vamos a referir a los líquidos del organismo, compartimientos del organismo, está bien que recordemos rápidamente las características de los dos grandes compartimientos, ¿no? El compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. De hecho, una persona, un adulto de 70 gramos, joven, de 70 kilogramos, quiero decir, de peso, joven, sano, el 60% del peso corporal aproximadamente es líquido. Entonces, nosotros somos organismos líquidos, ¿no? La mayor parte de nuestro peso corporal está compuesto por el líquido. Y esto varía también en los niños, por ejemplo, los recién nacidos, el líquido es un porcentaje mucho mayor, de ese 60%. En los ancianos, el compartimiento del líquido más bien es menor, ¿sí? Va habiendo una diferencia menor de líquidos desde el punto de vista porcentual. También el hombre y la mujer, el hombre tiene mayor cantidad de líquido corporal que la mujer. La mujer tiene muchos depósitos grasos que forman parte de su cuerpo. También el peso va en la constitución de una persona, puede ser que varíe. Pero en general el líquido podríamos decir que forma el 60% del peso corporal. Y el líquido está distribuido en dos compartimientos, en el compartimento extracelular y el compartimento intracelular. La mayor cantidad de líquido también está en las células, desde luego. Un 60% a su vez de todo el líquido está en las células y un 40% fuera de las células. Una característica del compartimento intra y extracelular es que las concentraciones de los diferentes electrolitos son diferentes, tanto en el compartimento intra como extracelular, ¿no? Por ejemplo, solo para hacer referencia, porque esto ya ustedes lo tienen que saber, digamos, de memoria, no pueden no saber los valores del sodio en el compartimento extracelular es de 142 miliequivalentes por litro su concentración. En cambio, en el compartimento intracelular es pobre, digamos, la concentración de sodio, ¿no? Con relación al exterior, 10 miliequivalentes litros. El potasio es al revés, ¿no? También es un ion evidentemente intracelular. 140 miliequivalentes litros está dentro de la célula y fuera de la célula 4.2, 4 miliequivalentes litros. Entonces, vean, son diferencias importantes que permiten, como hemos visto en las primeras clases, que la membrana celular tenga una actividad biológica gracias a
paso de los iones desde un lado al otro de la membrana. La membrana puede desarrollar, por ejemplo, potenciales de acción. Estos potenciales de acción le permiten a la membrana que los iones y los líquidos y otras sustancias circulen a través de la membrana. Permiten también que se produzca en el interior de la célula, como resultado del intercambio de productos, reacciones biológicas importantes, ¿no? Se almacena ATP, se utiliza el ATP, se produzca el metabolismo. Estas diferencias son esenciales, ¿no? En el interior de la célula hay 10 equivalentes de sodio y afuera 142 equivalentes. Es esencial para que la célula pueda cumplir con sus actividades. Lo mismo hablamos del potasio o de todos los otros iones y de todas las otras sustancias. Como ustedes pueden ver, ya hemos visto esta diapositiva y ahora tenemos que conocer estas concentraciones, estas diferencias. Ahora, vean, estas concentraciones y estas diferencias se tienen que mantener casi constantes. De hecho, la homeostasis, ¿qué significa homeostasis? El mantenimiento de unas condiciones casi constantes en el líquido extracelular. Entonces, estas condiciones se tienen que mantener casi constantes todo el tiempo, ¿sí? Podemos comer más sodio, ingerir más sodio, podemos ingerir más potasio, más calcio, más magnesio, más glucosa, o tomar más agua. Las condiciones que estamos viendo siempre van a ser las mismas, tienen que mantenerse casi constantes, con pequeñas variaciones. ¿Quién se encarga del mantenimiento de esas condiciones casi constantes? El riñón. Por eso estamos empezando con esta diapositiva, porque todas las próximas clases vamos a ver el gran trabajo que hace el riñón las 24 horas del día para que el sodio siempre esté 142 miliequivalentes. Así tomemos una gran cantidad o tomamos un asado muy salado, una ensalada que tenemos el doble de sal. Igual el riñón va a eliminar el exceso de sal y siempre van a estar los 142 mililitros, ¿no? De 139 y 145, digamos, en un rango. Pero no va a haber variaciones extremas de sodio, porque eso podría poner en riesgo la vida de las células y las funciones de células importantes como las células nerviosas, las células musculares. Bien, entonces, hay una ingesta y una pérdida de líquidos, digamos, que va a permitir que nuestro organismo tenga una composición de líquido extracelular relativamente constante, ¿no? Que haya una relativa constancia de los líquidos corporales. Si nosotros tomamos 1 litro de agua, ese litro de agua se tiene que eliminar. Si no tomamos agua, entonces nuestros riñones van a evitar que perdamos agua, ¿sí? ¿Por dónde se elimina? En especial el líquido, este líquido que mantiene las condiciones casi constantes del organismo, por la orina, ¿sí? Ahora hay otros, digamos, medios para eliminar líquido, pero esos otros medios por los que eliminamos líquido no intervienen en la regulación. Es el riñón que debe intervenir en regular las condiciones constantes de los líquidos. Hay entonces un intercambio
continuo de líquido y de sólidos, sodio, agua, etc., con el ambiente externo, ¿no? Nosotros tomamos 1 litro de agua y 1 gramo de sal, tenemos que eliminar ese litro de agua y ese gramo de sal para que haya una constancia de los líquidos. Ahora, no tomamos todos los días exactamente 1 litro de agua, hay días que tomamos 2 litros, otros días menos, ¿no? Va a haber una, digamos, variación en la cantidad de agua que tomamos de un día para otro. Esto también entonces va a estar relacionado con la pérdida de líquido. Si tomamos más líquido, vamos a eliminar mayor cantidad de líquido por la orina y otras vías que vamos a ver enseguida. Esto hace que este equilibrio, digamos, entre la ingesta y la eliminación, hace pues que o evita que se aumenten o que disminuyan los compartimientos de líquido en nuestro organismo, ¿no? Que aumente la cantidad de líquido en las células o que aumente la cantidad de líquido extracelular, ya sea en el intersticio o en el plasma. Hay un equilibrio constante. Veamos cómo es la ingesta y la pérdida de líquidos en el organismo. Aquí vamos a hablar de esta primero tenemos esta tabla, ¿no? En la primera columna tenemos los ingresos y las pérdidas de líquidos. La segunda columna nos muestra los ingresos y las pérdidas normales. Con normales nos vamos a referir a una persona que no esté en actividad física en un día de una temperatura, digamos, fresca, ¿sí? No calurosa. En la segunda o en la tercera columna, al ejercicio, ¿no? Intenso o a días de calor también, si quieren ustedes. La tercera columna. Bien, un día normal, fresco, donde no hay actividad física, los líquidos ingeridos, o sea, cuánto de líquido tomamos con los alimentos y agua pura, si quieren ustedes, alrededor de 2100 mililitros. Pero también nosotros fabricamos nuestra propia agua, ¿no? Aunque esta cantidad de agua que se produce en el organismo es pequeña, igual cuenta, son unos 200 mililitros. ¿De dónde sale esta pequeña cantidad de agua? Del metabolismo de la glucosa, ¿no? Cuando se produce la glucólisis, obtiene ATP, que a partir de las reacciones, ¿qué vamos a obtener? ATP, dióxido de carbono y agua, ¿no? Esa agua es esta pequeña cantidad, pero va a sumar. Sin embargo, esa pequeña cantidad no nos permite sobrevivir. El total de ingresos, entonces, que tenemos en un día típico, sin una actividad física intensa, una actividad normal, caminar, hablar, movernos, lavarnos, vestirnos, una actividad que no incluya ejercicio, es de 2300. Las pérdidas van a ser repartidas entre las diversas vías por las que perdemos líquido. Hay pérdidas insensibles por la piel, este no es el sudor, no es la sudoración, es de 350 ml. Son pérdidas que por evaporación se pierden desde la piel. También hay pérdidas insensibles por los pulmones. Nosotros cuando inspiramos el aire, que hay
oxígeno que nos sirve para vivir, inspiramos y la presión parcial de vapor de agua de ese aire que inspiramos es de apenas 3.6, 3.7 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es un aire seco, si quieren ustedes, con poca presión parcial de vapor de agua, el que inspiramos. Cuando pasa por las vías respiratorias, el aire atrapa moléculas de agua que están en la mucosa, en los líquidos de las vías respiratorias, y llega al alveolo con una presión parcial de 47 milímetros de mercurio, de vapor de agua. Y luego cuando expiramos ese aire, expiramos un aire húmedo, ¿sí? Entonces estamos perdiendo agua de nuestro organismo. Entonces, ¿cuánto es esa cantidad de agua que perdemos con la respiración? 350 mililitros. Sí, esto es, todos los días perdemos esa cantidad. Fíjense, no hablamos de actividad física ni de nada extra de lo normal. Con el solo vivir, respirar y estar expuestos al aire, perdemos 350 por la piel y 350 por los pulmones. Luego ya tenemos otras pérdidas más sensibles, ¿no? El sudor. El sudor en un día fresco, sin actividad física, aproximadamente 100 mililitros. No sudamos mucho, ¿no? A través de las heces fecales se eliminan otros 100 mililitros. Las heces fecales son semilíquidas, ¿no? Pastosas. Si no hay diarrea, desde luego, eso es diferente. Unas heces normales formadas, pastosas, como desde el punto de vista fisiológico son normales, serían unos 100 mililitros. Y finalmente, por la orina es la principal fuente de eliminación de líquidos, 1400 mucho más de la mitad que tomamos, eliminamos por la orina. El total de pérdidas, entonces, si estarían así, de esta manera estructuradas, serían 2300 mililitros. Entonces tenemos ingresos 2300 y egresos 2300, lo que equilibra el ingreso y la pérdida, y entonces nuestros compartimientos van a ser siempre constantes, ¿no? En cuanto al agua. Bien, vamos un poco ahora analizando qué ocurre con el ejercicio intenso y prolongado. La cantidad de líquido ingerido es variable. Si ustedes hacen actividad física, se pueden tomar 2, 3 litros de agua como si nada, ¿no? O más, tal vez, dependiendo de la intensidad de su actividad física. Deportes extremos o actividades extremas que incluyen todo el día, casi la actividad física, ¿verdad? Van a perderse mucho más todavía, ¿no? 5, 6, 8 litros fácilmente. Y la ingesta va a ser más o menos también parecida. Entonces, vamos a tomar mucho líquido. Es variable la ingesta. Y el metabolismo es el mismo. Entonces, si sumamos todo lo que se ingiera y más el metabolismo, vamos a tener también una cantidad variable. Puede ser 2 litros, 10 litros, 20 litros, tanto como 20, tal vez deportes demasiado extremos, ¿no? Y en climas cálidos. Por ejemplo, ven esos atletas de olimpiadas de verano, cuando para el maratón, son varias horas que corren, y cada 2, 3 kilómetros les dan un litro de agua, porque van repartiendo agua, porque si no, no podrían llegar a la meta en buenas condiciones. Entonces,
hay una cantidad variable. Pero vean las pérdidas. Por la piel es la misma cantidad de agua que se pierde en reposo o en actividad. Por los pulmones sí va a aumentar la pérdida de agua. ¿Por qué? Porque va a aumentar también la frecuencia respiratoria. En vez de hacer 13 respiraciones por minuto, pues la fisiológica en reposo puede duplicarse, ¿no? La cantidad de veces que inspiramos y expiramos, entonces también se va a aumentar la pérdida de líquidos. Por el sudor se pueden perder hasta 5 litros o más, ¿sí? Por las heces va a ser la misma cantidad, pero fíjense por la orina, ¿qué está ocurriendo? Disminuye, ¿no? Si sudamos mucho, si perdemos mucho líquido por la piel, por la respiración, por la orina vamos a disminuir la cantidad de líquido que perdemos. Vamos a perder 500 ml solo. No sé si ustedes notan que en días frescos, fríos, orinan más, ¿no? Y en días cálidos, tenemos actividad física, vamos, orinamos menos. De hecho, pueden observar que no solamente varía la cantidad de orina, sino el aspecto de la orina. La orina va a ser más concentrada cuando eliminamos menos orina, más amarilla si quiere usted. En cambio, cuando eliminamos mayor cantidad de orina durante el día, la orina va a tender a ser un aspecto cristalino, menos amarillento, ¿no? Bien, entonces, esas son las pérdidas. Fíjense, el total entonces mundial de actividad física, de ejercicio intenso y prolongado, podemos perder hasta 6.600 ml, casi 7 litros, ¿no? Entonces, aquí la ingesta tendrá que ser también igual. ¿Cuántos litros tendrá que tomar este atleta o esa persona que ha perdido 6.600 ml? Tendrá que tomar 6.400, ¿no es verdad? Bueno, es casi 6 litros y medio de agua en un día de ejercicio intenso. Bien, para que esté equilibrado el ingreso con el egreso. Bien, tenemos un rápido repaso de los compartimientos del líquido corporal, ¿no? Esta imagen nos muestra cómo están distribuidos el líquido en los compartimientos. Alrededor del 60% del líquido corporal, como les decía hace un momento, del peso corporal es líquido. ¿Sí? Nuestro peso, el 60% es líquido. Si una persona pesa 70 kilos, entonces el 60% va a ser 42 litros. Sería 42 kilos. Kilo podemos equivaler a 1 litro y vamos a tener 42 litros de agua que están distribuidos en el organismo. ¿Sí? Ahora, estos 42 litros los vamos a tener distribuidos en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. En el líquido intracelular va a estar el 60% de estos 42 litros, aproximadamente 28 litros sería el 60% de 42, 28 litros de líquido intracelular, que está distribuido en todas las células del organismo. Entre las células y el líquido extracelular está la membrana celular, ¿no? Ahora fíjense que en el líquido extracelular tenemos el compartimiento intersticial y el compartimiento vascular. En el compartimiento intersticial está el líquido intersticial. Este líquido intersticial corresponde a 11 litros. ¿Sí? De 14 litros que están en el líquido extracelular, tenemos 11
litros en el líquido intersticial. Y en el plasma circulando en la sangre 3 litros, ¿no? ¿Y cuántos mililitros es el gasto cardíaco, la sangre total? 5 litros, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que de esos 5 litros, también a su vez el 40% son células, ¿no? ¿Recuerdan cuando hemos visto el hematocrito, la concentración de células? El 40% son células, no son líquido extracelular. Esos 2 litros de líquido intracelular que están en los eritrocitos, ¿dónde estarían? En el líquido intracelular. ¿Sí? Entonces, el líquido que está en los eritrocitos, que está en los leucocitos, está aquí, contemplado como líquido intracelular, no como líquido extracelular del plasma, o que es el plasma, líquido extracelular de la sangre. Bien. Ahora, vean ustedes, entre el plasma y el líquido intersticial tenemos los capilares, ¿no? Aquí circula el líquido. Entonces, fíjense, cuando nosotros ingerimos el líquido a través de la vía oral, tomamos agua, ¿no? Se absorbe este líquido en el intestino, primero, ¿dónde va a pasar? Al plasma, ¿no? Se va a absorber hacia los capilares del intestino, luego, desde los capilares, va a ir hacia el espacio intersticial a través de los poros capilares y luego hacia el espacio intracelular a través de la membrana celular, mediante canales de agua o porinas. Luego ese líquido va a volver a salir hacia el intersticio, va a pasar otra vez hacia el plasma y así va a circular. Sabemos que este líquido está circulando permanentemente hasta que es eliminado. ¿Por dónde se elimina? Por los riñones, por las heces fecales, por el sudor, por la perspiración, por la respiración, ¿no? Todas las vías que hemos visto hace un momento, piel, pulmones, sistema digestivo. Bien, ahora, ¿ven? Esto del líquido intracelular, entonces que es el mayoritario, 28 litros, está distribuido en 78, entre 70 a 100 billones de células que tenemos en el organismo. Estamos 78 por término medio. Todo este líquido corresponde al 40% del peso corporal. Ahora, también cada célula tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, hay células como el eritrocito que tienen mucho líquido y hay células como los osteocitos que tienen poco líquido. Van a variar también entre nuestras células. No todas las células tienen una cantidad igual de líquido. Hay células que tienen más líquido intracelular que otras. Bien. Entonces, el líquido extracelular estaría compuesto por el líquido que está en el plasma y el líquido intersticial, ¿no? ¿Cuánto es? 14 litros. 3 litros en el plasma y 11 litros en el intersticio, ¿no? Estos 14 litros van a constituir un 20% del peso corporal. Ahora bien, estos líquidos están en permanente movimiento, ¿no? Ahora, el plasma y el intersticio solamente tienen, digamos, la membrana capilar, ¿no? Es decir, los poros capilares separan los vasos capilares del intersticio. Por aquí hay un movimiento intenso de sustancias, de agua, iones, glucosa, ¿no? Y de hecho los poros son tan amplios que permiten que todas estas sustancias de bajo peso molecular
capilar atraviesen con facilidad, no se necesitan medios de transporte como en la célula. Entonces aquí atraviesan con gran facilidad de un lado a otro del polo capilar. Entonces las concentraciones de iones, glucosa, aminoácidos, vitaminas, son las mismas en el plasma que en el intersticio, excepto proteínas. Las proteínas tienen una concentración alta en el plasma y muy baja en el intersticio, porque estas proteínas tienen peso molecular alto, albúmina, globulina y muchas otras proteínas que están circulando en la sangre, pero que no pasan al intersticio, porque el poro capilar es delgado y además, ya saben, también las proteínas mantienen el equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque atraen agua, son osmóticamente activas. Ya hemos visto cuando hemos hablado de la microcirculación, recuerdan una clase anterior de circulatorio, hemos visto que las fuerzas que van a producir el intercambio de agua entre el intersticio y el capilar, entre estas fuerzas están la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática del intersticio, la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica del intersticio, ¿no? La presión coloidosmótica que atrae agua, ¿no? Hace que el agua fluya hacia las proteínas, a eso se llama presión coloidosmótica, esa capacidad que tienen las proteínas de atraer agua. Entonces, aquí hay muchas proteínas, en cambio en el intersticio hay muy pocas proteínas. La presión coloidosmótica del plasma es 28 milímetros de mercurio, en cambio en el intersticio es apenas 8 milímetros de mercurio. Recuerda las fuerzas de estable, ¿no? Bien. Ahora, una cosa que también hay que considerar, como les decía hace un momento, es el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo, la cantidad total de sangre es de 5 litros, pero estos 5 litros no corresponden al líquido extracelular, aunque estén en los vasos, ¿no? Una parte de este volumen de líquido corresponde al líquido intracelular, que está donde en las células, en los eritrocitos. ¿Cuánto por ciento de eritrocitos hay? Aproximadamente un 40% de eritrocitos, un poco más en el varón y un poco menos en la mujer. Hay unas variaciones, ¿no? El hombre 0.4 sería y en la mujer 0.36, la proporción de glóbulos rojos con relación al líquido potable. Bien, ahora, esto también puede hacer variar los compartimientos de líquidos, en el plasma en especial, en la sangre. En la anemia va a haber más líquido extracelular que intracelular en la sangre, porque van a haber pocos glóbulos rojos. En cambio, en la policitemia va a haber más líquido intracelular que líquido extracelular, porque va a haber más glóbulos rojos, ¿verdad? En proporción. Si tenemos una policitemia del 65%, quiere decir que el 65% del líquido que hay en la sangre está en los glóbulos rojos, el líquido intracelular, y menor cantidad, menor porcentaje en el plasma. Bien, nuevamente entonces tenemos un repaso de los constituyentes del líquido extracelular. Pero, veamos el líquido extracelular, ¿no? ¿Quiénes componen entonces el líquido extracelular? El plasma y el líquido intersticial, ¿no? Aquí este plasma y el líquido intersticial, como hemos visto hace un momento, están separados simplemente por los poros capilares. Estos poros capilares separan el líquido plasmático del líquido intersticial. Los dos líquidos tienen similares concentraciones de la mayor cantidad de iones, de
sustancias, elementos de bajo peso molecular. La única gran diferencia es que en el plasma están las proteínas. Ahora, analizando ya de manera más, digamos, detallada, en realidad hay pequeñas diferencias de concentración de iones entre el plasma y el líquido intersticial. Estas pequeñas diferencias de concentración se deben a lo que se conoce como el equilibrio Donan. No sé si han visto en bioquímica esto del equilibrio Donan. ¿A qué se refiere? A veces en psicología también. Pero ¿a qué se refiere el equilibrio Donan? Que por la presencia de proteínas que hay en el plasma, los iones con carga positiva tienen una pequeña concentración, digamos una ligera concentración mayor en el plasma que en el intersticio. Por decir, el sodio tendría una concentración de 142 miliequivalentes en el plasma y de 139 miliequivalentes por litro en el intersticio. ¿Por qué es esto? Porque las proteínas que tienen carga negativa atraen a los iones con carga positiva. Lo mismo le ocurre al potasio, ¿sí? En el plasma, el potasio tendría 4.2 miliequivalentes. En cambio, en el intersticio, solo 4 miliequivalentes. Eso a los iones con carga positiva. En cambio, los iones con carga negativa, ¿qué va a ocurrir? Estos iones van a ser repelidos también por las proteínas, ¿no es verdad? Porque las proteínas tienen carga negativa. Hay una ligera concentración mayor de iones con carga negativa en el intersticio que en el plasma. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, el ion cloro, es bastante numeroso en el líquido extracelular, en el intersticio tendría unos 108 miliequivalentes y en el plasma 107 miliequivalentes, ¿verdad? Son diferencias mínimas. Ahora, ¿por qué se llama equilibrio Donan? Precisamente porque aunque haya esta distribución diferente de iones positivos y negativos en el plasma y en el líquido intersticial, la suma total, digamos, de todos los iones positivos y todos los iones negativos no va a afectar a las concentraciones, digamos, y a las cargas eléctricas que están tanto en el plasma como en el intersticio. Entonces, digamos, hay una compensación, ¿no? Por eso es el equilibrio enorme. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido extracelular? En general, plasma o intersticio. Siempre haciendo esa salvedad del equilibrio Donan. A ver, ¿cuáles son los iones mayoritarios en el líquido extracelular? El sodio y el cloro, ¿no? Son iones que tienen más de 100 miliequivalentes. El sodio 108 miliequivalentes, el cloro 108 miliequivalentes y el cloro 108 y el sodio 142 miliequivalentes. O sea, realmente son los iones mayoritarios en el líquido extracelular. Pero también podríamos decir que desde el punto de vista de un solo ion, la mayor cantidad de calcio, ¿dónde está? En el líquido extracelular. Aunque el calcio tiene concentraciones muy pequeñas. Fíjense, la concentración de calcio en líquidos extracelulares es 2.4 miliequivalentes por litro. Es poquitísimo. Pero dentro de la célula es 0,00001 miliequivalente, ¿no? Entonces, hay más calcio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Además,
También hay otros iones con carga negativa, como el bicarbonato, que es mayoritario en el líquido extracelular. Vamos a ver la importancia que tiene más allá el bicarbonato en el líquido extracelular, ¿no? Como bicarbonato se transporta el dióxido de carbono. Todo el dióxido de carbono, o la mayor parte del dióxido de carbono que se elimina de las células, una vez que sale de la célula y entra al plasma, a la sangre, ¿en qué se va a convertir? En bicarbonato. Va a llegar al alveolo, al pulmón, y ese bicarbonato otra vez se va a convertir, va a haber una reacción reversible, ¿no? Y se va a convertir nuevamente en dióxido de carbono y se va a eliminar. Entonces, hay una gran cantidad de bicarbonato que está presente en el plasma. En cambio, dentro de la célula, la cantidad de bicarbonato es mínima, ¿no? Bien. Ahora, dentro del líquido extracelular, a su vez, tenemos pequeñas cantidades de potasio, cation 2, cation intracelular. Este cation, como ustedes pueden ver, tiene una mayor cantidad de líquido extracelular, pero también, o intracelular, pero también hay en el líquido extracelular. Lo mismo podríamos decir del magnesio. El magnesio también tiene una cantidad mayor en el líquido intracelular y pequeña cantidad en el líquido extracelular. Lo mismo podríamos hablar de aniones como los fosfatos, ¿no? Que los fosfatos están en mayor cantidad en la célula. Dentro de la célula cumplen muchas funciones, ¿no? El ATP no va a ver que necesita el ATP. Fosfato, ¿qué quiere decir ATP? Adenosin trifosfato. Todo el fosfato que hay dentro de la célula como moléculas energéticas es numerosísimo. Y dentro de la célula también hay proteínas, pero fíjense, en el líquido extracelular también podemos encontrar pequeña cantidad de fosfatos y pequeña cantidad de proteínas, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué sustancias diferentes a los electrolitos están presentes en el plasma? En el plasma no solamente entonces hay electrolitos, hemos visto en la diapositiva anterior, sino también hay otras macromoléculas muy importantes. Están los fosfolípidos, el colesterol, las grasas, la glucosa, la urea, la creatinina, la bilirrubina, el ácido úrico, ácido láctico, fíjense en cantidades variables. Los fosfolípidos serían los que en mayor cantidad están circulando en el plasma, unos 280 miligramos por decilitro, ¿no? Estos fosfolípidos distribuidos en diversos tipos de lipoproteínas, ¿sí? Van a ver las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, como el HDL, el LDL, ¿no? Que están circulando en el plasma en gran cantidad. Luego el colesterol también, ¿no? También en forma de lipoproteínas. Hay grasas neutras también como lipoproteínas o como ácidos grasos libres. La glucosa libre circula por el plasma. Luego, bueno, tenemos el líquido intracelular que tiene como cationes dominantes al potasio y al magnesio. Aunque también hay algo de potasio y algo de magnesio en el líquido extracelular. Y dentro del líquido intracelular hay pequeñas cantidades de sodio y
muy, pero muy pequeñas cantidades de calcio, ¿no? Dentro de los aniones, en el líquido intracelular, entonces están los fosfatos, que son los más importantes, y hay pequeñas cantidades de cloro y también de bicarbonato. Y en el líquido intracelular, proteínas que van a estar también en pequeñas cantidades en el líquido extracelular. Bien. Ahora, ¿cómo se regula el intercambio de líquido y el equilibrio hidroelectrolítico entre líquido intra y extracelular? Bien, para empezar, la cantidad de líquido, también de electrolitos y de todas las otras sustancias que están en el plasma y en el intersticio, se van a regular a través de los poros capilares, ¿no? Entonces, si este es un capilar, aquí tenemos dos poros, por aquí va a pasar agua, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, todas esas sustancias van a atravesar el poro capilar, desde el capilar hacia el intersticio. ¿Junto con quién van a pasar? Con el agua, ¿no? Ya sabemos que aquí una buena parte de estas sustancias va a pasar además por difusión, porque estas sustancias están en mayor concentración en el líquido vascular, el líquido plasmático, y van a pasar hacia el intersticio, donde están en menor concentración. Estas sustancias, entonces estas sustancias van a pasar por difusión por una parte y por otro lado también por la presión, el agua va a pasar gracias a la presión colonosmótica del plasma, del líquido intersticial, pero sobre todo a la presión hidrostática del capilar, que es muy fuerte, ¿no? ¿Cuánto mide la presión hidrostática del capilar? 17 milímetros de mercurio, que es grande. Bien, entonces, esas son las llamadas fuerzas de Starling. Pero este paso de líquidos desde el intersticio, del capilar al intersticio y del intersticio al capilar, va a estar regulada a su vez por otras, digamos, características físicas que hacen referencia a la capacidad osmótica de los solutos más pequeños. Los solutos más pequeños van a atraer agua. Si este es un ion sodio que atraviesa el capilar, ¿sí? También va a contribuir a que el agua vaya hacia el intersticio, o si atraviesa el sodio desde el intersticio hacia el capilar, va a hacer que el agua vaya hacia el capilar, ¿no? Esa es también una característica que voy a ocurrir aquí. Ahora, en la célula, ya esta característica que tienen los iones de atraer el agua es mucho más evidente, ¿sí? Fíjense, ya a través de la membrana celular, si esta es la membrana celular, la capa lipídica, y este es el intersticio, y este es el líquido intracelular, este es el líquido extracelular, ¿verdad? Para que cualquier sustancia atraviese esta membrana, tiene que haber medios de transporte, ¿sí? Por ejemplo,
¿Qué ocurre si aquí tenemos un canal de sodio? Este canal es un canal de sodio. Este canal se abre. ¿Qué iones van a pasar? Los iones sodio, desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Enseguida, aquí va a haber un desequilibrio entre el sodio y el agua, porque aquí el agua y el sodio tienen que estar en equilibrio. ¿Cuál va a ser el referente para el equilibrio entre el agua y el sodio? 142 miliequivalentes de sodio por litro de solución. Si pasan, vean, algunos sodios desde el intersticio hacia la célula, van a quedar menos sodios. Entonces, ¿a cuánto va a disminuir? Por decir, a 135 miliequivalentes litro por litro, ¿no? Está disminuyendo la cantidad de sodio y está habiendo una mayor cantidad de ¿qué? De agua en el intersticio. Entonces, ¿qué va a ocurrir inmediatamente? Esta agua que está aquí va a seguir al sodio. Se van a abrir acuaporinas, canales de agua, y el agua va a ingresar al interior de la célula. Y nuevamente se va a equilibrar con 142 miliequivalentes litros. ¿Vean? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre dentro de la célula? Algo parecido. Si en la célula son 10 miliequivalentes por litro de sodio, si entran unos 8 miliequivalentes, ¿cuántos? 7 miliequivalentes, va a subir, ¿no es verdad?, la concentración de sodio dentro de la célula. Ya no van a ser 10 miliequivalentes, sino van a ser más miliequivalentes por litro. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? El agua, fíjense, ingrese. Entonces, esta agua que ha ingresado para equilibrar la concentración del líquido extracelular, está ingresando al interior para equilibrar la concentración del líquido intracelular. Y entonces, inmediatamente se va a equilibrar nuevamente, ¿no? Otra vez va a volver a 10 miliequivalentes por litro el agua intracelular. Entonces, aquí tenemos dos movimientos importantes. Uno desde el capilar hacia el intersticio y luego del intersticio hacia el interior de la célula. Ahora, ¿cuánto es la concentración de sodio en el capilar? 142 miliequivalentes por litro. Estas concentraciones, entonces, se tienen que mantener siempre estables. Así entre más agua a las células, o más sodio a las células, o menos sodio a las células. ¿Sí? Siempre estas concentraciones se tienen que mantener estables. Lo mismo el potasio y cualquier otro ion. Bien. ¿Qué es la ósmosis? Lo hemos visto el otro día, que la ósmosis no es nada más que la difusión de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva, que es permeable para el agua y es impermeable para los solutos osmóticamente activos. Entonces, ven aquí el agua, ¿por qué se está moviendo? ¿Qué fuerzas van a intervenir para que intervenga el agua? Aquí la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, y aquí la ósmosis. Lo que acabamos de decir, si entra un soluto osmóticamente activo dentro de la célula, ¿qué va a ocurrir con el agua? Va a ir detrás de ese soluto osmóticamente activo. ¿Qué movimiento está haciendo el agua? De ósmosis. Ahora, recuerdan, aquí acabamos de hablar que se abre un canal de sodio, ¿sí? Y el sodio por difusión ingresa a la célula. Pero ese sodio no puede permanecer en la célula,
no puede ir aumentando tampoco dentro de la célula, aunque el agua empiece a entrar en cantidad para equilibrar, digamos, la concentración. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando el volumen de la célula. Tiene que salir el sodio, ¿no? ¿Y cómo sale el sodio? ¿Cómo sale el sodio? Con la bomba sódica. La ATPasa saca el sodio otra vez, este sodio que ha entrado, ¿no? ¿Vean? La ATPasa lo va a sacar. Y detrás de este sodio, ¿quién va a salir por este mismo canal por el que ha entrado? Las mismas moléculas de agua que han entrado. Por eso es que el agua está en permanente movimiento, ¿verdad? Mientras haya actividad en la membrana, mientras esta diferencia de iones permita la actividad eléctrica en la membrana, va a haber vida dentro de la célula y el agua va a circular entre el intersticio y el líquido intracelular y entre el líquido intracelular y el intersticio. Y luego las fuerzas de Starling los van a llevar al agua hacia el líquido capilar, ¿no? Pero con la ósmosis, hablando es el paso del agua a través de una membrana selectiva, ¿no? ¿Verdad? Que es permeable para el agua e impermeable para los solutos osmóticamente activos. Entonces, aquí tenemos las características de la ósmosis, ¿no? ¿Vean? Si hagamos de cuenta que no hay estas esferas amarillas y verdes en este lado de la membrana. Esta es la membrana, este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular. Aquí no hay estas esferas, ¿sí? Todo es agua. Pero si añadimos aquí el soluto osmóticamente activo, estas esferas, este es sodio y este es cloro, fíjense, ¿qué va a ocurrir si estas membranas son solo permeables para el agua y no para este soluto? ¿Hacia dónde va a ir el agua? Hacia el lado donde esté el sodio, ¿verdad? El sodio no va a poder pasar. Lo lógico también sería que el sodio pase a este lado para difundir, pero esta membrana no es permeable al sodio. Estos poros no permiten el paso del sodio, no son canales de sodio, solamente son canales para el agua. Entonces el agua va a difundir a este lado de la membrana, ¿no? A eso lo conocemos como ósmosis. ¿Y a qué vamos a conocer como presión osmótica? A la fuerza necesaria para detener la ósmosis, ¿no? ¿Vean? Si mayor es la presión osmótica de una solución, menor va a ser la concentración de agua y mayor la concentración de soluto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más solutos, volviendo al otro lado, por ejemplo, aquí, en esta, cuanto más solutos hay a este lado, mayor es la presión osmótica del lado donde hay solutos que donde no hay solutos, ¿no? Va a haber también esas características. Bien, ya hemos hablado del mol, la molaridad, el osmol, la osmolaridad en clases anteriores. Lo único que habría que reiterar es que la milésima parte de un mol es un miliosmol, ¿sí? Estos miliosmoles son las unidades de medida biológicas para medir la capacidad, o sea, medir las concentraciones de iones en el líquido extracelular e intracelular. El miliosmol es igual a ¿qué? A un miliequivalente, porque un equivalente es igual a un osmol. Ya estamos repitiendo nomás, porque hemos visto las primeras clases, pero que se estén acordando, ¿no? No se vayan a confundir cuando estamos hablando de miliosmol o miliequivalente. Cuando, vean, aquí hemos hablado de miliequivalentes, ¿no? Pero podemos decir igual, 142 miliosmoles por litro, ¿no? ¿Está claro? Entonces, un
osmol es igual a un equivalente y un miliosmol es igual a un mili equivalente. ¿Está claro? ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, solo para recordar, el osmol es demasiado grande. Hemos dicho también eso para medir la concentración de sodio de una célula. Por eso se utiliza miliosmoles por litro, ¿no? Bien. Ahora, ¿ven? Desde aquí ya nos interesa y es 9. Y presten atención a esta tabla. Fíjense, estas son las sustancias que son osmóticas, es decir, que tienen la capacidad de atraer agua y que están distribuidas en los líquidos extra e intracelular. Podemos ver al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio, cloro, bicarbonatos, fosfatos, creatinina. Todavía falta esta lista porque aquí continúa la tabla, lactato, glucosa, proteína, urea, ¿no? Hasta otros que están en pequeña cantidad pero que también tienen actividad osmótica. Bien, entonces vayamos viendo cómo estas sustancias están distribuidas en los líquidos intra y extracelular. Fíjense, el sodio, que es la sustancia osmóticamente activa más potente, está en el plasma en una concentración de 142 miliequivalentes litros, ¿no? Promedio. En cambio, en el intersticio 139. A esto nos referíamos hace un momento con el equilibrio Donald. Hay más cantidad de sodio en el plasma que en el intersticio, aunque es mínima, ¿no? ¿Cuántos miliequivalentes? 3. Pero hay más cantidad de sodio por este equilibrio Donald. Las proteínas plasmáticas atraen más sodio hacia el plasma que las que están en el intersticio. ¿Está claro? Bien, lo mismo ocurre con el potasio, 4.2 y solo 4 miliequivalentes. Estos son iones positivos. Pero vamos viendo que hay una diferencia grande entre el sodio y el extracelular y el sodio intracelular. Y lo tomamos como 14 miliequivalentes litro o 14 miliosmoles por litro. El potasio, en cambio, tiene 140 miliequivalentes o miliosmoles litro en el líquido intracelular y 4.2, 4, ¿no? En el líquido extracelular. Unas diferencias importantes. Y lo mismo podemos ir comprobando con todos los iones y con otras sustancias también, que son osmóticamente activas, pero que, por ejemplo, fíjense, la fosfocreína, que es parte de los fosfatos de los que hemos estado hablando, que también es una molécula energética, no está en el líquido extracelular, solamente está en el líquido intracelular. En el líquido extracelular no está. O la carnosina, que deviene en el metabolismo de las grasas, también solamente está en el líquido intracelular y no está en el líquido extracelular. Podemos ver acá, vean, los lactatos también tienen una diferencia pequeña en el líquido intracelular con referencia al líquido extracelular. La adenosina solamente está en el líquido intracelular, la hexosa también, la glucosa en cambio más bien está en el líquido extracelular y no hay glucosa en el líquido intracelular. ¿Por qué? Porque ni bien la glucosa ingresa, ya saben, la glucosa 6-fosfato la convierte en ¿qué? La glucosa 6-fosfatasa la convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que o se convierta en glucógeno o entre a la glucólisis para convertirse en ATP. Entonces hay nada casi de glucosa normalmente en la célula. Sí puede haber glucógeno, pero no glucosa.
Las proteínas también, hay una diferencia, fíjense, en el líquido intracelular con referencia al líquido extracelular. La urea viene a ser la misma en los dos compartimientos y otros pueden estar distribuidos mayor cantidad en el líquido intra y en el extracelular. Bien, entonces volvemos a mirar las tablas y hay unas diferencias importantes de solutos en el líquido intracelular con relación al extracelular. Pero si miramos la suma total de solutos osmóticamente activos, tanto en el líquido intra y extracelular, y en el líquido intracelular, en el plasma y en el intersticio, y en el líquido en el intersticio, podemos observar que no hay diferencias, ¿no? El sodio estará 142 miliequivalentes en el líquido extracelular y solo 14, según esta tabla, en el intercelular. Pero cuando nos fijamos las diferencias totales de solutos, observamos que prácticamente es la misma. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un equilibrio, ¿sí?, de solutos osmóticamente activos, tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula. Y en el exterior de la célula, tanto en el plasma como en el líquido intersticial. Esto entonces, ¿qué significa? Que si tengo esos 301,8 miliosmoles por litro, vean, en el líquido extracelular, y en el líquido intracelular tengo 301,2 miliosmoles por litro. Aquí el movimiento de agua está casi detenido, ¿no? No hay movimiento de agua, o es mínimo. Pero ¿qué pasa si se abre aquí un canal, el canal de sodio, por un estímulo cualquiera, ¿sí? Y desde el líquido extracelular ingresa hacia el interior de la célula sodio? ¿Qué va a pasar de manera inmediata? Ahí se va a abrir una acuaporina, ¿y quién va a pasar? El agua. ¿Para qué? Para equilibrar otra vez las dos concentraciones. Fíjense, entonces, cuando a esta concentración de solutos líquido extra o intracelular, la vamos a conocer como osmolaridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la osmolaridad entonces del líquido extracelular y la del líquido intracelular? En este caso, 301,8 miliosmoles por litro o 301,2 miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad de estos líquidos. Ahora, hay una osmolaridad corregida, ¿sí?, que es la de esta, 282 miliosmoles y 281. Se toma en general como 282 miliosmoles como osmolaridad corregida. Pero de hoy en adelante, además, para tener una mayor, digamos, para utilizar términos y cantidades más fijas, nos vamos a referir a la osmolaridad de todos los líquidos entre la osmolaridad total y la osmolaridad corregida, que va a ser de 300 miliosmoles por litro, ¿ya?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta es una célula, aquí vamos a tener 300 miliosmoles por litro. Quiere decir que aquí adentro hay 140 sodios, hay 140 potasios, 10 sodios, 25 magnesios, ¿no? Por litro. ¿Sí? Si sumamos todo esto, todas estas dentro de la... ¿Dónde estamos? Aquí. Si sumamos todos estos solutos osméticamente activos, vamos a tener una cantidad de 300, ¿ya? Pongamos en cuenta, acuérdense de este valor, 300 miliosmoles por litro. Lo mismo vamos a decir que fuera de la célula va a haber 300 miliosmoles por litro. Si sumamos los sodios, todos, ¿no? Los 4 potasios, todos estos que están en el líquido extracelular, vamos a tener 300 miliosmoles. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la ósmosis? La presión osmótica. Es la fuerza necesaria para detener la ósmosis. Y fíjense cómo aquí tenemos la presión osmótica a la temperatura del organismo de 37 grados, que en el líquido plasmático es de 5.443 milímetros de mercurio, ya no miliosmoles, sino porque es una presión, es una fuerza, lo estamos midiendo en milímetros de mercurio. En el líquido intersticial 5.423 y en el líquido intracelular 5.423. Entre estos dos líquidos, fíjense, nos interesa que hay la misma fuerza, ¿sí? Entonces, desde la célula hacia el exterior hay una fuerza que se opone a la ósmosis, que evita que entre agua aquí adentro. Esa fuerza que se opone a la ósmosis es la presión osmótica y es de 5.000, pero aquí vamos con otro color, lo vamos a hacer, 5.423 milímetros de mercurio, ¿sí? Mejor esto, ¿no? 5.423 milímetros de mercurio. Pero también desde el exterior, desde el intersticio, hay otra fuerza igualita, 5.423 milímetros de mercurio, que se está oponiendo a que salga el agua de la célula. ¿Está claro? Fíjense, por una parte, fíjense qué interesante, tenemos los solutos osmóticamente activos dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Qué hacen los solutos osmóticamente activos? Atraen agua. Pero a su vez esta concentración de solutos osmóticamente activos van a ejercer una presión, una fuerza en conjunto que es la presión osmótica, ¿sí? Y que se van a oponer también a que entre agua al interior o que salga agua del exterior. Entonces aquí hay un equilibrio total. No hay ni una molécula de agua que pase a un lado o a otro. ¿Sí? Pero aquí viene la biología ya, ¿no? Esto es química pura. Pero ahora vean, aquí se abre un canal de sodio, un estímulo, ¿no? Cualquier estímulo de los muchos que hemos visto. Que puede ser un estímulo químico, un estímulo mecánico, un estímulo eléctrico, cualquier estímulo. Abre un canal de sodio. Aquí el sodio, ¿cuánto tiene? 142. Y aquí 10. Entonces el sodio por difusión va a entrar al interior de la célula. Este equilibrio se va a romper. ¿Se entiende? ¿Ven? Aquí entonces va a disminuir la presión osmótica y va a disminuir también la osmolaridad. ¿Sí? Va a haber más agua que solutos osmóticamente activos, porque aquí se están entrando
los solutos osmóticamente activos desde aquí. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Va a aumentar la osmolaridad. En vez de ser 300, va a ser 301 miliosmoles. Y va a disminuir a su vez la presión osmótica. En ese instante, si aquí hay un canal de agua, ¿qué va a hacer? Va a atraer el agua y la ósmosis se va a producir. Y entonces el agua por ósmosis va a ingresar al interior de la célula. ¿Está claro? Bien. Entonces, al revés, lo que les decía hace un momento, y ahora para mejor comprensión con estas fuerzas que están interviniendo. Al revés, fíjense, se abrió el canal, se despolariza la célula, ¿sí? Se despolariza la célula. Pero después de la despolarización, ¿qué tiene que venir? La repolarización, ¿no es verdad? Y que va a entrar en actividad, una ATPasa. Esta ATPasa va a bombear sodio al exterior de la célula, ¿sí? Primero va a salir potasio, después el sodio y el potasio van a ser nuevamente reciclados, ¿no? El sodio va a salir afuera, ¿sí? Y no se recuerden, la ATPasa saca 3 sodios. ¿Y cuántos potasios mete? Solo 2. Fíjense, más solutos osmóticamente activos salen que los que entran, ¿sí? Entonces, si este canal está abierto, al salir el sodio, otra vez aquí vas a ver 300 miliosmoles. Pero aquí, ¿con cuántos quedó? En 299, ¿no? Hay un desequilibrio. Entonces, sacamos el sodio, ya va a tener 300. Y aquí puede subir hasta 301. Entonces, para equilibrar, ¿qué tiene que salir por este mismo canal? Agua, ósmosis otra vez. El agua que va y que viene del interior de la célula gracias al movimiento de iones. Entonces, estos sodios están atrayendo el agua, ¿sí? Para volver a equilibrar las concentraciones de solutos osmóticamente activos dentro de la célula y fuera de la célula. Pero recuerden esto más, no solamente se están equilibrando las concentraciones de solutos osmóticamente activos, sino se están equilibrando las presiones osmóticas, las fuerzas que ejercen su oposición para el movimiento del agua. ¿Sí? ¿Está claro? Todo lo que hemos visto al principio de forma rápida ya lo sabían, pero esto es lo que ahora, a partir de esto es lo que tienen que ir razonando de hoy en adelante, porque vamos a hablar mucho de este movimiento de agua que se da en el organismo gracias a la acción del riñón. ¿Sí? Como el riñón entonces mantiene primero la osmolaridad y en segundo lugar la presión osmótica. ¿Sí? Yo después, bueno,